¿Te imaginas abrir una botella de aceite y descubrir que es grasa humana? Es de noche en las frías alturas de los Andes peruanos y buscas un refugio. Encuentras una cueva y al iluminarla, descubres botellas llenas de un líquido amarillento. Crees que es aceite, pero no lo es. Es grasa humana. Lo que acaban de escuchar no es parte de una película de terror. Es el modus operandi del pistaco, una figura sombría que se esconde entre los caminos andinos. Es un degollador que caza humanos para la extracción y venta de su grasa. Pero en el año 2009, este mito pasó del imaginario popular a los titulares de prensa más impactantes del país. Hoy vamos a descubrir qué se esconde detrás de una de las historias más escalofriantes de los Andes. Para entender quién era el pistaco, tenemos que viajar varios siglos al pasado. Y aunque solemos pensar en esta criatura como una leyenda peruana, parte de sus raíces vienen de Europa. Durante los siglos XVI y XVII, existía en Europa la creencia de que la grasa humana podía utilizarse en remedios y pomadas, ya que tenía propiedades medicinales. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Perú, estas creencias médicas se mezclaron con el miedo y la violencia colonial, dando origen al pistaco, un extranjero que asesinaba indígenas para beneficiarse de sus cuerpos. Y aquí hay un detalle importante, porque según la cosmovisión andina, la grasa o huira en quechua representaba la energía, la fuerza vital de una persona. Por eso, el mito expresaba un temor mucho más profundo que el de un simple asesino. Era el miedo a que el invasor no solo se quedara con las tierras y las riquezas, sino también con aquello que hacía posible la vida misma. Ahora déjame preguntarte algo. Si durante siglos escuchas historias sobre esta criatura que extrae grasa humana, ¿qué harías si un día la policía te dijera que encontró a una? Porque algo parecido sucedió en 1970 y fue la primera vez que el pistaco dejó de ser una leyenda. Todo comenzó en Huancayo, una ciudad de la sierra peruana, cuando un campesino del Valle del Lene reportó a la policía el hallazgo de restos humanos en un fundo agrícola. Aquella denuncia, según un diario local, fue la primera pista de un caso mucho más oscuro. Y es que 5 sujetos habían asesinado al menos a 26 personas. El más sanguinario era Eustorcio, un joven de apenas 22 años que, durante sus declaraciones, reveló algo inesperado. Se identificó a sí mismo como un pistaco, una palabra que durante siglos había pertenecido al mundo de las leyendas y que de pronto aparecía en una investigación criminal. Pero lo que contó después era aún peor. Según las versiones recogidas por la prensa, este grupo manejaba por las zonas altoandinas, buscando personas solas, como viajeros o campesinos. Les ofrecían transporte y cuando ellos subían al vehículo, ya no regresaban a casa. Las víctimas eran asesinadas y descuartizadas. Conservaban sus torsos, mientras que la cabeza y las extremidades eran desechadas. Y sé que te estás preguntando, ¿por qué alguien haría algo así? La respuesta parece sacada de la misma leyenda. El tráfico de la grasa humana. Según las investigaciones, se trataba de un producto con alto valor en el mercado negro. Y mientras más grasa tenía la víctima, más alto era el precio. Por eso, las mujeres gestantes eran el principal objetivo. Este diario local resumió el caso en un titular bastante inquietante. El pistaco ya no es una leyenda, es real. Casi 20 años después, los pistacos volvieron a ocupar un espacio en la prensa peruana, esta vez de una forma aún más extraña. En mayo de 1989, la revista Oiga publicó una investigación sobre un supuesto culto satánico de pistacos. Esto sucedía en Pampahermosa, Satipo. La policía encontró 5 litros de grasa humana, el cuchillo con el que descuartizaban a sus víctimas y recipientes donde este líquido habría sido procesado. Los detenidos aseguraron que este negocio había sido propuesto por una persona en Miraflores, uno de los distritos más acomodados de Lima.
Y aquí las cosas comienzan a ponerse no solo turbias, sino confusas, porque si estos hombres decían la verdad, había alguien que compraba esta grasa. Alguien podía pagar lo que sea por ella. Pero esta no sería la última vez que una historia así aparecería en el Perú. 2 décadas después, los pixtacos volvieron a ocupar los titulares. Noviembre del 2009 estaba comenzando y parecía que el mito cumplía algún tipo de patrón matemático perturbador, reaparecer ante la opinión pública cada 20 años. Primero en 1970, luego 1989 y ahora en el 2009. Pero esta vez la revelación se da desde los despachos oficiales de la Policía Nacional del Perú. En una conferencia de prensa, las autoridades aseguraron ante las cámaras haber desarticulado a una red criminal internacional bautizada como los Pixtacos de Huánuco. Como prueba física del espanto, mostraron una galonera transparente de plástico que contenía un líquido amarillento. Ellos aseguraron que era grasa humana extraída de víctimas asesinadas en Huánuco. Imagínate el shock a nivel nacional en ese momento. Yo aún recuerdo estar viendo la noticia esa noche. Esta banda captaba a sus víctimas con engaños en carreteras desoladas. Luego los llevaban a un lugar donde los degollaban, los colgaban en gancho de carnicero y luego encendían velas debajo de sus cuerpos para que el calor derritiera la grasa. La policía afirmó que vendían cada litro de grasa por nada más y nada menos que $15,000 a laboratorios cosméticos en Europa. Sin embargo, la historia comenzó a derrumbarse rápidamente. Y es que médicos y forenses desmintieron esta teoría comercial. Explicaron que extraer y vender grasa humana de esta forma era biológicamente imposible. La verdad no tardó en salir a la luz y los primeros golpes al libreto vinieron desde la propia zona de los hechos. La División Policial del Alto Huallaga cuestionó esta versión difundida desde Lima y hasta el propio detenido, Marcos Beramendi, se desmintió a sí mismo y acusó directamente a la policía de haber armado todo esto bajo coacción. La situación se volvió tan incómoda que incluso el entonces ministro del Interior, Octavio Salazar, puso en duda públicamente la existencia de los Pixtacos, el 20 de noviembre del 2009. Este millonario tráfico internacional de grasa humana se evaporó entre los tribunales, sin que se logre probar una sola de las presunciones, y quedó registrado como uno de los shows mediáticos más escandalosos de la historia criminal peruana. Pero la historia no terminó en el 2009. 7 años después, en 2016, el miedo volvió a apoderarse de varias comunidades peruanas. Todo comenzó en septiembre, en el distrito de Sicaya, Huancayo. Un presunto taxista intentó abandonar a una mujer en un descampado. La víctima pidió ayuda y varios vecinos vinieron a rescatarla rápidamente. Sin embargo, lo que empezó como un caso policial común tomó un camino inesperado. La noticia se propagó por el pueblo acompañada de un rumor mucho más inquietante. Este presunto taxista no era un simple delincuente, sino el Pixtaco. El mito cobró fuerza tan rápido que el miedo se transformó en furia. Y cuando una versión empezó a circular sobre la posible liberación de este hombre, la tensión estalló. Cerca de 500 personas tomaron la comisaría, exigiendo aplicar justicia por su propia cuenta. Incluso lanzaron piedras e incendiaron el vehículo del hombre detenido. Pero este no sería el último episodio. 2 meses después, una serie de audios sobre supuestos traficantes de órganos en Lima provocaron pánico en redes sociales. En muchas de estas publicaciones apareció una figura familiar para los peruanos. Sí, el Pixtaco. Incluso autoridades, policías y el Ministerio del Interior tuvieron que salir a desmentir estos rumores. Pero la desconfianza ya era demasiado grande. El miedo explotó en Ate, cuando el 1 de diciembre 2 encuestadores realizaban entrevistas casa por casa y fueron confundidos por estos supuestos Pixtacos. Ellos fueron agredidos por la multitud, pero la policía vino a rescatarlos. Lamentablemente, todo esto empeoró. Cientos de personas intentaron tomar la dependencia policial para exigir que les entreguen a los detenidos. Durante horas hubo enfrentamientos, vehículos incendiados
e incluso ataques a los mismos agentes. Lamentablemente, el resultado fue una mujer fallecida, cientos de heridos y varios detenidos. Lo más inquietante es que nunca se encontró evidencia real sobre alguna red de traficantes de órganos o de pistacos operando en la zona. Sin embargo, este miedo iba creciendo y ocasionó consecuencias reales. Quizá nunca sabremos cuántas historias sobre el pistaco fueron reales y cuántas nacieron desde el miedo, pero luego de revisar varios relatos hay algo que parece claro. El pistaco ha cambiado de nombre, de cara e incluso de época. Ha sido conquistador, asesino, traficante de grasa humana y hasta llegó a ser protagonista de conferencias policiales. Pero siempre han representado la misma idea: el miedo a que alguien llegue a arrebatarnos algo más valioso y más importante que el dinero y las pertenencias, algo tan íntimo como nuestro propio cuerpo. Aunque el caso del 2009 quedó manchado por las controversias, el miedo en los Andes sigue siendo real. Un miedo que no es ocasionado por un monstruo mitológico, sino por la crueldad humana. Una historia de misterio y horror que nos recuerda que a veces las leyendas más escalofriantes son solo un reflejo de la maldad que camina entre nosotros.